Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica, Federico y Flor, con ustedes cada tarde compartiendo una palabra del Señor para su vida, para su corazón, para su crecimiento, ¿sí? Para animarle y también para desearle lo mejor a través de la palabra de Dios, que Dios impacte su vida y su corazón y sus vidas sean transformadas por medio de esta poderosísima palabra que es la palabra del Señor. Damos gracias a los amigos que nos acompañan a diario, gracias por los que están con nosotros cada día acompañándonos en nuestro Facebook Live. Le damos muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. También a aquellos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Muchísimas gracias por todos ellos. Les saludamos en este día y les deseamos las mejores bendiciones para ellos. Muy bien. Hoy saludamos a algunos amigos que estuvieron ayer. Veamos un poquito. Jessica Calderón Mesa, de Santiago de Chile. Un beso para ella. Para Carmen Guerrero, sí, aquí en Alajuelita. Para Ana María Sosa Jordán, allí en La Plata. Para José Canjiano, allí en Avellaneda. Para Yeudi Barbosa Castro, en Pérez Celedón. Para Gladys Gillian, para Marcos Peloso, para Edwin Garita, allí en Los Llanos de Alajuelita. Para mi hija Florencia Núñez. Para Luis Alberto Español. Para Camila Firmapaz, allí en Calafate. Para Gloria Muñoz, allí en Corrientes. Para Dori Chacón Duarte, en Buenos Aires. Para Soledad Flores Godínez, aquí en San José. Daniel Doval, nuestro amigo Bernardo Lara Flores y Katia Garita de Herrera, aquí en Los Llanos de la Escuelita. Muy bien, muchísimas gracias a todos, que el Señor bendiga su vida. Gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros. Pero vamos hoy a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Hoy quiero hablarles un poquito acerca de renovar el pacto con Dios, ¿sí? Renovando nuestro pacto con Dios. Se habla mucho acerca de este tema del pacto. No hay mucho tiempo para tratar el tema, pero quiero hablar un poco acerca de la renovación del pacto en este proceso de humillación, o la renovación del pacto en el proceso del arrepentimiento. Hay un pasaje allí en dos libros distintos, en el libro de Segunda de Crónica, ¿sí? En partes diferentes, en dos personajes distintos en el mismo libro, que hicieron un pacto con Dios. Ellos son los reyes Ezequías y Josías, que en pleno proceso de arrepentimiento espiritual hicieron importantes pactos con el Señor. En 2 de Crónicas capítulo 29:10, allí es donde vamos a dar comienzo para hablar del primer pacto. Allí está el Ezequías, el rey de Judá, y dice: ahí dice Ezequías, he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira, ¿no? Este pacto tiene que ver con tratar de frenar el juicio que Dios estaba trayendo sobre su reinado, sobre su nación, sobre su pueblo. Por eso él dice: he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Para qué? Esta es la razón del pacto: para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Un poco más adelante, en el libro de Segunda de Crónicas también, capítulo 34, versículo 31, el rey Josías, otro rey, dice: después se puso en pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Aquí hay una renovación del pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos y preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Tenemos que decir aquí dos cosas, ¿no? En cuanto a estos dos reyes, ¿sí? A este rey Ezequías y sobre todo al rey Josías, sobre todo este último, que después de la gloria y devoción a Dios que Israel disfrutó bajo el reinado de Salomón, Israel era un solo reino,
pero Israel cayó en tiempos difíciles, hubo mucha lucha entre los pueblos gobernantes, y cuando el hijo de Salomón, Roboam, había consolidado el reino, hizo lo que no tenía que hacer. Dejó la ley de Jehová, dejó la ley de Dios, y la idolatría entró en consecuencia y se extendió en la gente, y la gente comenzó a abandonar las promesas, comenzó a abandonar la ley de Dios. Las dificultades continuaron durante muchos años, hasta que finalmente las tribus se separaron. 2 tribus quedaron en el sur, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron hacia el norte, y ahí se dividió el reino. Vino la división del reino, que se tradujo solamente en beneficio de las 2 tribus del sur, de Benjamín y de Judá, y el centro de adoración estuvo en Jerusalén. Esta ciudad construyó una ciudad fortificada, Jerusalén, para proteger a las personas de sus enemigos. Fueron prosperadas, y esto motivó a que la tribu de Judá y Benjamín a ser más humilde, más celoso en la verdadera adoración a Dios, y a resistir la idolatría. Pero, después de muchos años de lucha, los fieles israelitas se separaron de las 10 tribus. Dios envió a Ezequías por todo Israel, escribió cartas para que vinieran Efraín y a Manasés, para que vinieran a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Dios. Bueno, pero no pasó. Finalmente abandonaron la ley y vinieron los problemas, porque ese es el tema, ¿no? Abandonan la ley y vienen los problemas. En relación con este tema, Josías encuentra el libro abandonado, el libro de la ley, lo encuentra en el templo. Imagínense el grado de idolatría y el grado de abandono que habían tenido para con el Señor. Encuentra una copia del libro de la ley, fue encontrada, y esto obviamente motivó el olvido, ¿no? Motivó que la gente olvidara la palabra de Dios y también las bendiciones que estaban allí detalladas, pero también olvidaron que en ese mismo libro estaban detalladas las maldiciones si eran desobedientes y las bendiciones si eran obedientes. El pueblo se volvió idólatra y finalmente cayó en desagrado para con Dios, y ahí estaban ahora en esta situación. Por eso es que dice Josías, se puso en pie junto a la columna del rey, es decir, allí cerca de su trono. Dice: sobre todo ante el Señor renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor. Ahí está el porqué, la razón del pacto. Hoy en verdad se hace mucho tipo de pacto, y he escuchado un montón acerca de este tema del pacto, pero el pacto que hace Josías es un pacto de renovar, ¿sí? De renovar la relación con Dios, de renovar el compromiso, de renovar la obediencia, de renovar allí la idea de seguir al Señor y permanecer en Él. Ese fue el tema del pacto de Josías. No estaba pactando para ser más rico, no estaba pactando para ganar un familiar, no estaba pactando para que venga más dinero, sino que él estaba pactando diciendo: yo me estoy comprometiendo con Dios porque olvidé mi pacto. Dios había hecho pacto con Israel de que Dios sería fiel con ellos y sería un Dios de bendición si es que ellos, digamos, de alguna manera obedecían la ley. Pero también Dios hizo pacto con ellos que si ellos desobedecían la ley, Dios los castigaría. Y estaban en este proceso cuando Ezequías determina hacer un pacto con Dios para que aparte Dios la ira, porque ellos habían abandonado la ley del Señor. Y luego Josías, después de largos años de idolatría y de sufrir las consecuencias del mismo, él encuentra el libro de la ley, y ahora se compromete, dice, se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Realmente aquí hay muchísimo para hacer. Este era un pacto de humillación, un pacto de perdón, era un pacto de obediencia, era un pacto que inducía a la santidad, que animaba a la santidad, era un pacto de muerte al yo, era un pacto de vida sobrenatural y era un pacto de vida fructífera. ¿Por qué todo este tipo de pacto, no?
Este tipo de pacto es el que estaba haciendo Josías cuando él se compromete a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma. Él te dice, yo me arrepiento de corazón y de alma, ¿sí?, de la desobediencia, de haberme alejado de ti, de haberte abandonado, de no haber considerado tu ley y tus mandamientos, los beneficios. Me dice, ahora yo hago un pacto de humillación, de arrepentimiento, porque he dejado tu ley. Yo soy el que violé tu pacto y ahora vuelvo a rehacer un nuevo pacto, ¿sí?, para cumplir con tus preceptos y decretos. Así dice, cumpliendo, ahora él se compromete, si es un pacto de obediencia, fíjense, dice, cumpliendo las palabras del pacto escritas en este libro. Cumpliendo un pacto de santidad. ¿Por qué no solamente es un pacto de obediencia, de humillación y perdón, y es un pacto también de santidad? Bueno, obediencia porque ahora se estaba comprometiendo a obedecer al libro de la ley. De santidad porque a partir de la obediencia se acerca a Dios y cuanto más cerca de Dios su vida es santificada. Era un pacto de muerte al yo, porque es el yo el que olvida al Señor, es el yo el que desobedece la ley y él está diciendo, quiero morir, voy a morir a mí mismo para comenzar a hacer no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, ¿no? Es un pacto de vida sobrenatural porque la vida con Dios es una relación sobrenatural. La vida con Dios siempre va a ser una vida de relación sobrenatural porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios eterno, un Dios de muchísimo poder, y si uno está en relación con Él, nuestra vida de fe es una vida sobrenatural. Y obviamente esa vida sobrenatural lleva en consecuencia una vida fructífera. Yo aquí pregunto, ¿no? Les pregunto a mi audiencia. Quizás alguno de ustedes está un poco alejado del Señor. Quizás ha olvidado el libro de la ley. Quizás simplemente se apartó, como dice la palabra, se apartó cada cual por su camino. Te apartaste del Señor, te fuiste siguiendo tus propios deseos y nunca más regresaste. Estás allí afuera, estás sufriendo las consecuencias. Te das cuenta que lo que estás viviendo es el efecto de haber abandonado la ley, de haber abandonado a Dios, de haber desobedecido las ordenanzas, de haber desobedecido al Señor. Te das cuenta de que estás viviendo un mal momento y que perdiste muchos de los beneficios del Señor a causa de esas decisiones que tomaste. Entonces yo te animo hoy, si estás en ese estado, si realmente has abandonado la ley, la oración, la palabra, la obediencia, ¿no?, la santidad, la muerte a yo, y estás tratando de vivir tu propia vida diciendo, yo quiero vivir mi propia vida. El que quiere vivir su propia vida está lejos de Dios. El que quiere vivir en santidad tiene que estar cerca de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero el que no vive en santidad vive en pecado, y el que está en pecado está lejos de Dios. Si no está cumpliendo con los mandamientos del Señor, y si has desobedecido, estás en desobediencia, no valga la redundancia. Si has dejado la ley, estás en desobediencia. Y lo que pide el Señor es hacer un pacto de humillación, de perdón. Decir, Señor, quiero humillarme, me arrepiento. ¿Para qué? Para poder tener una vida sobrenatural. Cerca de Dios las cosas son maravillosas y extraordinarias. Siempre hay una vida sobrenatural y también una vida fructífera. Has perdido tu vida, las bendiciones que Dios te dio a causa de decisiones que tomaste. Por eso, algunos de estos compromisos que acabo de mencionar, tienes que ponerlos en oración. Y decirle al Señor, todos los días de mi vida voy a humillarme delante de tu presencia y voy a hacer confesión de mis pecados y pedir al Señor el perdón, la sanidad, la restauración y la restitución. Ora al Señor, haz una oración y dile, Señor, no quiero ser un estorbo para mí o para otros, porque has sido un estorbo para ti, para tu bendición. Aprende a pedir perdón al Señor y también a pedir perdón al prójimo. Enfócate en Dios cada día, ¿no? Yo creo que tienes que hacer esto, decirle, Señor, todos los días de mi vida tengo que humillarme porque estoy sufriendo las consecuencias
de esto, haz un pacto con Dios. Pero esto no es un pacto de pedir al Señor, quiero prosperar, quiero una casa, quiero un auto. Esto no es un pacto para pedir beneficio. Los beneficios van a venir como consecuencia de renovar tu pacto y tu compromiso de relación con Dios, ¿no? Ser obediente a Dios en todos los detalles de la palabra, ser obediente en lo más mínimo, ¿sí? Y dejar de vivir en la carnalidad. Por eso es que allí dice el Salmo 84, versículos 5 al 7, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esto es lo que podrías llegar a vivir si renuevas tu pacto con Dios, ¿no? Has violado tu pacto con Dios, has violentado. Haz un compromiso este día. Dile, Señor, me comprometo totalmente a vivir con Dios, para vivir la pureza, la limpieza, la santidad en todas las áreas de mi vida. Tiene que ser extremadamente cuidadoso, especialmente con tu vida interior, tus relaciones con otras personas, para librarte de caer en esas carnalidades que rompe el pacto con Dios y te aleja del Señor, ¿no? Por eso practica cada día la muerte al yo, ¿no? Renuncia todos los días a hacer lo que vos querés, porque en realidad haciendo lo que vos querés, estás alejándote del Señor. Sujetate a los pies del Señor, a la ordenanza del Señor, a los mandamientos, a los preceptos, que no sea lo que tú quieras, sino dirá al Señor lo que tú quieras, Señor, no lo que yo quiero, ¿no? Entonces, clama a Dios para que te haga más lógico, menos lógico y más sobrenatural, porque uno se maneja por la lógica. Suplícale a Dios, dile, Señor, ayúdame a sujetarme a este pacto para no dejarlo y que realmente las bendiciones tuyas fluyan en mi vida para que me convierte en una rama fructífera como lo fue José. Querido amigo, querido hermano, llegamos casi al final de este punto, pero quiero volver al principio en este proceso de humillación y esta renovación de pacto con Dios. Quiero leer de vuelta 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 31. Dice, después se puso en pie junto a la columna del rey. ¿Después de qué? Después de que se dio cuenta, cayó, volvió en sí, de que habían abandonado al Señor y que ni siquiera estaban cumpliendo con los mandamientos, porque el libro de la ley había sido olvidado por hacer otro tipo de prácticas, que eran prácticas paganas. Y cuando él vuelve en sí, entiende, vuelve a entrar de vuelta en la cordura, él dice, y ante el Señor renovó el pacto. ¿Ante quién tienes que renovar el pacto? No renovamos un pacto de fidelidad con la iglesia, no renovamos un pacto de fidelidad con el pastor. El pacto de renovación lo tienes que hacer con Dios, porque es a Dios a quien fallamos. Es al Señor a quien le estamos fallando en primer lugar. Si después quieres decirle a tu pastor, a tu líder que fallaste, está bien, pero primero tienes que renovar tu pacto con el Señor. Dice, y ante el Señor renovó el pacto y se comprometió esto es, no, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? Él empieza a mencionar qué es el compromiso que él se compromete a hacer. A partir de ahora, dice, Señor, yo arrepentido, humillado, suplicando, pidiendo perdón, ahora me comprometo a seguir al Señor. ¿Por qué se compromete a seguir al Señor? Porque no lo estaba siguiendo. Y a poner en práctica porque no lo estaba practicando. De todo corazón, porque había sido hipócrita, mentiroso. Y con toda el alma, porque él estaba haciendo prácticas idolátricas, prácticas que en realidad estaban en contra del Señor. Dice, con toda el alma. ¿Sí? Su mandamiento, esto es lo que olvidó, los mandamientos, los preceptos y decretos, ¿no? Y dice, para empezar a partir de ahora de la renovación de este pacto, cumpliendo las palabras escritas en este libro. Renueva tu pacto con Dios. Renueva tu compromiso en este proceso de cambio, de arrepentimiento, de humillación. Renueva
el pacto con Dios y dile: Señor, me comprometo a partir de este momento a hacer un pacto contigo, un pacto de obediencia, un pacto de que voy a seguirte y ya no voy a olvidarte. No se trata de estar quebrando cada ratito los pactos. Si haces un pacto, tiene que ser fiel. Un pacto en el altar se hace hasta que la muerte te separe. Un pacto con Dios debería ser hasta que el Señor me lleve o hasta que me muera, pero no puede ser menos. Renuévate un pacto con Dios y aquellas bendiciones perdidas volverán a tu vida. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, aquí a las 6 p.m., hora de Centroamérica, en Vida para Todos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.